Bueno, hoy tenemos la oportunidad de hablar con una persona que es muy conocida en Tierra del Fuego, que ha formado parte muchísimos años de lo que es la estructura política e institucional de la provincia de Tierra del Fuego y que ha contribuido incluso a la conformación de la provincia, y es el actual senador nacional Pablo Daniel Blanco. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buen día, Luciano, ¿cómo te va? ¿Cómo estás vos? Muy bien, por suerte. Bueno, de ya un agradecimiento por esta oportunidad que nos das de entrevistarte de este medio, que relativamente es nuevo, hace un año que está. Y aprovechando un poco este aniversario de la provincialización de Tierra del Fuego, eh, queríamos preguntarte, bueno, primero, ¿de dónde sos? ¿De dónde naciste? ¿Cómo llegaste a Tierra del Fuego? Y bueno, de tu experiencia en la provincia, dándole inicio a la provincia. Bueno, yo nací en Capital Federal. Vos sabés que nací en Alsina 1825, a media cuadra del Comité Nacional y a una cuadra del Congreso, donde ahora está la obra social del Congreso. Ahí estaba la clínica donde nací, hace muchos años. Después, ¿cómo vine? ¿Cómo me trajeron? Me trajeron el año, cuando tenía 5 años, vinieron mis padres. Mi padre ya trabajaba acá en Tierra del Fuego en una fábrica que estaba a mitad de camino entre Soy y Río Grande, que donde ahora es Tolwyn, esa fábrica Cami. Él era contador de esa fábrica y empezó a venir acá en el año 53. Y en el año 58, fines del 57, mediados del 58, nos trajo a toda la familia. Éramos 5 hermanos en ese momento. Cuando vinimos acá, te estoy hablando del año 58, agosto del 58. Fines de julio, primeros días de agosto del año 1958. Vivimos ahí en Cami unos años. Después él fue a administrar un campo que es la estancia Río Valdés, que está un poquito más allá. Vos recordarás una barranca donde hay una casa abajo cerca del lago, una Sí, barranca que es muy famosa por el tema de la carrera de moto, ahí en mira. Río Valdés. Vivimos ahí unos años. Después nos trasladamos arriba a la casa que está sobre la ruta. Mientras vivía ahí, hice era inferior, superior y segundo grado en la escuela de número 5 de Cami. Y a partir de ahí vine pupilo a la misión salesiana Río Grande a partir del cuarto grado. Hice de cuarto grado hasta quinto año acá en la misión salesiana en Río Grande, pupilo, en la época que se entraba en el mes de marzo y se salía en el mes de diciembre. Era todo, prácticamente los 9 meses internado. Mm. Después yo terminé mi secundario en el año 70 en Río Grande, como bien te decía, y ya mi padre vivía en la ciudad de Ushuaia, así que me fui a vivir con él a la ciudad de Ushuaia. El primer año y un poquito más, trabajé en el lavadero de autos que tenía la firma Torres Hermano, que tenía también la línea colectiva, y ahí a mediados del año 72 ingresé al Banco Nación en la ciudad de Ushuaia, donde estuve trabajando hasta diciembre de 1980, que me fui trasladado por el Banco Nación a la ciudad de Puerto Santa Cruz, la provincia de Santa Cruz. Estuve ahí hasta el año 84 y en junio del 84 me fui trasladado a la ciudad de Neuquén, también por el Banco Nación, donde estuve hasta el año 1985. En mayo de 1985 me cambié al Banco de la provincia, al Banco Tierra del Fuego, en ese momento Banco del Territorio, y vine acá a la ciudad de Río Grande, donde estuve unos meses de contador y a partir de ahí de gerente hasta el año, con algunos intervalos, hasta el año 90, que comencé a participar en la Convención Constituyente. Estuve en Río Grande, también estuve un año de gerente en la ciudad de Ushuaia, pero bueno, ahí en esa época yo trabajaba en el Banco del Territorio, y en el mes de diciembre del 1990 fueron las elecciones para convencional constituyente, que fue la primera vez que participé en un cargo público de político. Si bien tenía actividad partidaria
no en cargo público, sino en actividad partidaria, tanto en Santa Cruz, en Neuquén, como acá en Río Grande. Entonces, bueno, empecé de convencional constituyente, estuve hasta junio, que juramos la Constitución. Después en noviembre, después en diciembre hubo elecciones para legisladores, ahí ingresé como legislador, estuve 8 años. De los 8 años después de legislador volví al banco, estuve 6 meses en el banco y después renuncié al banco, o me hicieron renunciar. ¿Te renunciaron? Por cuestiones políticas, dijeron que como había estado participando en política no podía seguir como gerente del banco, así que bueno, me fui del banco y estuve como delegado y secretario de gobierno de la Municipalidad de Río Grande con el ingeniero Martín. Mirá. Después de ahí estuve a partir del 2002 como director de la Municipalidad en el IPAO hasta el 2007, diciembre de 2007, que volví a ser secretario de gobierno hasta el año 2015, donde volví a ser legislador por 8 años y bueno, y ahora senador. O sea que de los casi, te diría 46, 47 años o 48 años que tengo de aporte a las distintas cajas de jubilaciones, tengo 20 años en el banco y casi lo mismo, un poco más en la actividad política. Bueno, claramente es muy importante, no vamos a hacer hincapié en esto porque seguramente te han llamado mucho para hablar de tu participación en lo que fue la convención constituyente que le dio origen a la constitución de la provincia de Tierra del Fuego y obviamente las bases institucionales, pero queremos que nos des una reflexión de lo que fue la idea de la constitución y de la provincia que querían forjar en su momento con lo que es hoy la provincia. ¿Qué dos reflexiones te da de eso? Yo creo en principio que estamos muy lejanos a la idea que teníamos, a lo que en realidad se fue construyendo con el tiempo. Por ahí nosotros pensábamos teníamos una provincia idealizada y pensábamos que era fácil concretarla, y bueno, la verdad que los distintos espacios políticos, en esto participamos todos a partir de la sanción de la Constitución, tanto el movimiento, el justicialismo, el radicalismo, el socialismo, que fuimos los 4 espacios políticos que formamos parte de la Convención Constituyente. Después todos hemos tenido de una manera u otra responsabilidad de gobierno, sí, ya sea municipales, ya sea provincial, inclusive en el ámbito provincial todos los espacios políticos pasaron, porque el movimiento popular fue el justicialismo, el radicalismo en la alianza con la Socócara, y después, bueno, Fabiana Río, que era en su momento del espacio de Asburle cuando era la Convención Constituyente. Y después nuevamente el justicialismo, pero el resultado es lo que hemos sabido o no hemos sabido hacer en todos los espacios políticos, llegar a la situación que llegamos. Yo creo que nosotros teníamos otra idea, creíamos que íbamos a poder estar en mejores condiciones, pero bueno, las circunstancias propias de la provincia, de quienes estuvimos al frente de una manera u otra, o la situación de la nación llevó a que Tierra del Fuego, con poquitos años, menos de 30 años de provincia, por ahí tenga una cantidad de vicios que tienen otras provincias con un montón de años, ¿no es cierto? Pero bueno, como te decía antes, sin quitarme la responsabilidad, yo creo que esto es responsabilidad de todos, y estará en quienes hoy están en el gobierno y quienes son la renovación, los que vienen renovando los distintos espacios políticos, quienes por ahí logren concretar lo que nosotros pensábamos de una provincia económicamente bien puesta, con desarrollados los recursos naturales, con infraestructura que bueno, que en parte tiene, pero en parte me parece que dista mucho de lo que pensábamos. Y bueno, sobre todo independiente de los avatares económicos, pero bueno, la realidad es que no es tan fácil. Bueno, ahora hablando un poco de tu actual función, que es senador nacional, que ahora que me contás tu trayectoria veo por qué decías de que sería, me acuerdo que en la campaña vos comentabas de que sería una buena, como que el ser senador sería un broche de oro. Tuve una frase poco feliz, por ahí yo quise decir la culminación y bueno, dije un broche de oro y bueno, eso trajo todas las críticas que trajo. Bueno, pero pasa que son poco felices también para las personas que uno le busca la interpretación. Hoy en día casi no se puede hablar si uno se pone a ver las pocas felicidades de las palabras porque es muy interpretativo. Yo lo que quise decir es que ponerle
un cierre a la carrera política. Pero bueno, la verdad que yo llegué al Senado con mucha ilusión. Casualmente hoy a la tarde tenemos una sesión más, ¿no es cierto?, ahora con esta modalidad virtual. Y yo decía en la primera sesión que participé, que fue allá por diciembre, después de la jura, que había llegado al Senado con un montón de ilusión, de ganas de hacer cosas, de presentar cosas, y la verdad que cuando uno se choca con la realidad es completamente distinta. La primera sesión que tuve, lo primero que la ley que venía del Ejecutivo era una ley que declaraba 9 emergencias, que es la Ley de Emergencia Nacional, donde prácticamente en esa ley, aprobando esa ley, estábamos delegando todas las facultades que le corresponden al Congreso. Entonces yo decía, uno viene con tantas ilusiones, con tanta gana, y lo primero que se trata es una sesión de las facultades que son propias al Congreso, al Ejecutivo Provincial, y después fue Ejecutivo Nacional, perdón. Y después, bueno, vinieron otra ley, la ley de la deuda externa, donde, bueno, si bien no era necesaria esa ley, nosotros creímos que era importante como un gesto político hacia los acreedores, que tanto oficialismo como oposición estuvieran juntos en el tratamiento de este proyecto, y así que tanto en diputados, salvo 2 o 3 votos en contra, y en senadores la unanimidad la aprobamos, planteando una postura de todo el frente político para que la Argentina renegocie su deuda. Y después vino la pandemia, con las limitaciones que esto trae, una nueva incentivación, un nuevo agravamiento de todos los poderes en el Ejecutivo, y estamos contra eso, estamos tratando de plantear modificaciones, pero bueno, la verdad que la realidad numérica en el Senado no nos favorece. Nosotros somos casi 30 senadores de 72, así que el oficialismo tiene la mayoría y puede llevar adelante su opinión. Independientemente de esto, yo he trabajado mucho, o he presentado varios proyectos que tienen que ver con la realidad económica, proyectos que tienen que ver con el funcionamiento de la AFIP y los vencimientos en esta época de pandemia. He presentado algunas iniciativas sobre un tema que a vos te interesa, que es el tema de Malvinas. Estoy a la espera de los anuncios, de que se concreten los anuncios hechos por el presidente en la remisión a la Cámara de 3 proyectos que tienen que ver con el tema de Malvinas. Uno es el mapa bicontinental, sí, el mapa y la plataforma, sí, que está por ingresar, por lo que averigüé yo en estos días. Después hay 2 proyectos más que tienen que ver con el tema de Malvinas, y tratando de encarrilarnos por ese lado, tratando de en temas que son comunes a la provincia de Tierra del Fuego, trabajar en conjunto tanto con Matías Rodríguez como con María Eugenia Duré. Yo creo que en cosas que hacen en la provincia tenemos que dejar de lado por ahí las diferencias políticas que uno pueda tener. En el tema de la ley 19640, acompañando a los senadores del oficialismo a efectos de tratar de que esto se concrete, una prórroga del subrégimen industrial. Por supuesto que de la reunión del otro día con el ministro de la Producción quedó claro que no va a haber una prórroga automática por 50 años como se había prometido en la campaña, pero sí que se está trabajando en la posibilidad de una prórroga condicionada, y a mí me parece que está bien de que haya una prórroga en el subrégimen industrial, pero también con una serie de condiciones donde, entre otras cosas, se garantice el empleo y no se utilice estos contratos basura donde el empleado es rehén de la situación, y algunos tienen contratos de trabajo 3 o 4 meses al año, y trae esa serie de dificultades este tipo de contratos. Así que colaborar en todo lo que sea. Yo le he hecho mi ofrecimiento al gobernador de la provincia, a los intendentes, para estar a disposición por todo aquello en lo que uno pueda colaborar, independientemente que no somos de los mismos espacios políticos, ¿no es cierto?
Y ahora yendo específicamente a los proyectos que has presentado. Bueno, vos recién hablás de algo que es muy importante, que es el subrégimen de promoción industrial. Este portal lo ve mucha gente de diferentes lugares del país, pero más concentrado en la Patagonia. Primero, muy, muy así sintético. ¿Por qué es tan importante para Tierra del Fuego? ¿Y cuáles crees que sean las reformulaciones que hay que hacerle a esta extensión del régimen de promoción industrial? Yo creo en principio, como te decía, hay mayor garantía de empleo, de estabilidad en el empleo, más que del empleo, de estabilidad en el empleo. Yo creo que a su vez la industria de Tierra del Fuego no puede estar pura y exclusivamente limitada su mayor parte a televisores, aire acondicionados y celulares, sino que creo que la capacidad y la capacidad instalada y la tecnología instalada les permite otro tipo de fabricaciones. Por ejemplo, vos habrás escuchado en los últimos días acá en la ciudad de Río Grande, una empresa radicada está fabricando los respiradores artificiales que tanto hace falta en este momento. Sí. También están fabricando autorradios, por eso yo creo que por ahí habría que diversificar un poco los productos que la industria pueda fabricar, pueda producir. Tratar de ir incorporando en lo que se pueda algo de consumo local. Es muy difícil porque lo que es la electrónica en todos los lugares del mundo los productores son Corea, Japón, China, de ahí salen los elementos que después se utilizan para la fabricación, tanto acá en Tierra del Fuego, como en Manaus, en Brasil, como en México. Están estas fábricas que en definitiva son, por la metodología, son insertadoras, pero como son insertadoras también la fábrica de automóviles. Todos dicen, la fábrica de Tierra del Fuego no son fábricas, son ensambladoras. Sí, y la verdad que las automotrices también son ensambladoras, porque las piezas no es más como antes, que se fabricaba desde la tuerca hasta el motor. Ahora se arman los vehículos con piezas que se importan o que se producen en distintos lugares del mundo. Lo mismo sucede con la electrónica. Entonces, por ahí algunos que dicen, no, las ensambladoras de Tierra del Fuego, sí, la forma de fabricar es ensamblar. Y los productores, por distintas razones, pero esencialmente por razones de costo y económico, de los productos que se utilizan para la electrónica, están como te decía, en Corea, en Hong Kong, en China. ¿Por qué? Porque la producción en escala de ellos, el costo de la mano de obra le hace más eficiente a las distintas marcas la adquisición en esos lugares. Sí, el tema también, lo que cuando ellos incorporan este pseudo razonamiento de que nosotros somos ensambladores y no somos fábrica, es tratar de desacreditar la mano de obra argentina, que es el gran problema del mundo, que es el trabajo, y resulta de que ellos prefieren darle el trabajo a otras personas. Por ejemplo, China, las cosas chinas, no todas las cosas que fabrica China son pura y exclusivamente realizadas en su contenido en China. Hay muchas cosas que se hacen en Taiwán, en Japón. La globalización ha llegado a todos lados, pero vos fíjate, siempre vos has participado, y sobre todo tu padre siempre ha participado en estas discusiones, el tema del costo fiscal que dicen de la industria de Tierra del Fuego. Eso grafica el costo fiscal ahora, o los dólares que se consumen para mantener la industria de Tierra del Fuego. Yo digo una cosa, si en Tierra del Fuego no se fabricaran los televisores, los celulares, los aire acondicionados, o todo lo que se fabrica, y no se fabrica en otro lugar del país, entonces habría que importarlo. Y al importarlo, entre importar la materia prima, generar mano de obra, ocupar a la gente, afincar a la gente, tiene un costo, ¿no es cierto? Pero importar el producto terminado también tiene un costo. Y la diferencia no creo que sea mucha. Ahora, la diferencia real es que vos tenés gente ocupada, gente viviendo en Tierra del Fuego, gente trabajando, gente consumiendo, gente produciendo. Y de la otra manera vos estás comprando el elemento terminado y estás pagando o le estás generando trabajo a otros países y en desmedro de la mano de obra local. Entonces a mí me parece que esas discusiones
que se dan muchas veces de que conviene más importar que producir acá, me parece que no tiene ningún sentido. No, otra cosa, nosotros... A la gente hay que darle trabajo, Otra hay que cosa, darle ocupación. yo creo que hay otra cosa también que es importante, que si bien es un detalle que quizás no maneja todo el mundo, es el tema de que vos al importar lo que haces es darle dólares a otro país, cuando en realidad el insumo difundido más importante que tiene la Argentina es el dólar, que es con el que vos conseguís los insumos, por ejemplo, médicos, le estás dando los dólares, es otra forma de fugar dólares, de alguna manera. Exactamente, también. Exactamente. Aparte los dólares son necesarios, suponete que no fueran las elecciones, pero los dólares son necesarios, como decimos, para medicamentos, para insumos, para el agro, que es una de las principales fuentes de recursos de la Argentina. Un montón de cosas que se utilizan son importadas y eso requiere dólares. Entonces me parece que por ahí algunos análisis muy sectorizados y muy interesados nos llevan a ese tipo de pensamiento, a ese tipo de discusión, porque en definitiva muchas veces los mismos que importan son los que producen en Tierra del Fuego, y por ahí para ellos a veces sería más conveniente, entre comillas, importar que producir, pero la realidad es que el país necesita que se produzca más que se importe. Y con respecto necesita generar mano de obra, necesita generar trabajo, esa es la forma. Y vos suponete que no estuvieran las electrónicas acá, que no estuviera el régimen de la 19640 en Tierra del Fuego, ¿cuántos seríamos? Sí, no, tal cual. Porque todos dicen, mire lo que deja de pagar impuestos a las ganancias Tierra del Fuego, impuestos a bienes personales. Ahora, si no estuviera la ley 19640, ¿cuánto recaudaría la nación de impuestos a la ganancia o de bienes personales si a lo mejor acá habría una tercera parte de la población que hay, o menos? O volveríamos a ser el Tierra del Fuego de antes. Me parece que la ley 19640 y el régimen industrial no hay que analizarlo por exclusivamente en lo económico, sino en todo el marco de lo que corresponde. Es un tema geopolíticamente muy importante. Exacto. Y sobre todo me llamó la atención el otro día en la reunión con Culfa, que dijo, bueno, cuando se hizo la ley Tierra del Fuego tenía conflicto, limítrofe, pero ahora no tiene ningún conflicto. No, sí tiene un conflicto que lleva más de 130 años, que sí, ni más ni menos que parte de su territorio está usurpado. Entonces me parece que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y con respecto a esto, para ya pasar a otro tema, ¿cuál es qué balance hace de la gestión anterior con respecto al tema de la industria foguina y la industria en general? Mira, el gobierno anterior no tomó ninguna medida en contra de la industria, por lo menos desde mi punto de vista. Lo que sucedió es que hubo una pérdida importante de consumo producto de la situación económica que llevó a que no haya venta de los productos que se fabricaban, no solamente en Tierra del Fuego, sino en muchos lugares del país. Yo creo que el problema esencial que tuvo la industria, independientemente de la parte de las computadoras, la afectación que tuvo la industria fue la pérdida del consumo. Eso fue lo que más afectó a la industria de Tierra del Fuego. Inclusive el gobierno nacional tomó algunas medidas a favor del su régimen industrial, como es en el caso de recursos naturales, la posibilidad de que incorporando algunos materiales de extrazona, como se le dice, sobre todo en el tema de la madera o la fabricación de muebles, también sean alcanzados por los beneficios de la 19640, se les restituyó los beneficios de la 19640 a la producción gasífera y hidrocarburífera que el gobierno de Cristina Kirchner le había sacado en su momento. Pero lo que afectó seriamente a la industria, a mi criterio, fue la situación económica, la pérdida de poder adquisitivo y la caída del consumo. Esos me parece que fueron los elementos que más afectaron al consumo de los productos de Tierra del Fuego, y esencialmente también que hubo un pico muy importante en años anteriores, que fue también el cambio de tecnología, ya sea en aire acondicionado, el cambio de tecnología en lo que es televisores y el avance de la tecnología en celulares. Hubo un pico muy importante en su momento cuando se cambió todo y que después, bueno, no se estabilizó, y a eso le agregás la pérdida del poder adquisitivo de la gente, que me parece que afectó seriamente a la industria. No por medidas que el gobierno haya tomado en forma directa, sino indirectamente por la situación económica. Ahora, con respecto al tema de la pandemia, ¿cómo cree que se está manejando el gobierno nacional y
¿qué le parece el proyecto de ley de emergencia que presentó el Ejecutivo Provincial? En principio yo creo que el gobierno nacional, referido a la pandemia, tomó las medidas que había que tomar. Algunos dicen, no, fueron demasiado pronto. Yo creo que tomaron las medidas que debían tomar en lo que hace sanitariamente en el momento oportuno, y creo que los resultados están a la vista. Si bien ahora está subiendo la cantidad de casos, porque es lógico que así suceda según los especialistas, yo creo que se ha demorado bastante y le ha permitido al país prepararse adecuadamente para afrontar esta situación. Me parece que en principio esto sanitariamente fue muy buena las medidas. Por ahí las debería haber cumplimentado previendo a ver cómo afectaba económicamente, o cómo hacer para que afecte menos económicamente. Y en ese sentido yo creo que así como el gobierno nacional armó un interesante grupo de especialistas en el tema sanitario, debería haber trabajado en idéntico sentido en la parte económica. Me parece que esa es una falencia en este sentido, pero bueno, igual no es fácil encontrarse con un problema así de la noche a la mañana, con un país que venía ya con dificultades económicas. La verdad que no se lo ¿cómo es? Recomiendo a nadie. No. Pero bueno, esperemos que algunas medidas, por ejemplo, hay muchos anuncios que hace el gobierno nacional que son interesantes, pero por ahí tardan en implementarse, y hay, desde mi punto de vista, una actitud no muy acorde a la realidad que necesita de la banca privada. Yo creo que la banca privada durante muchos años ha sido, no solamente en el gobierno anterior, sino de hace muchos años, es la que viene haciendo la diferencia con la situación económica. Me parece que debería haber tenido un mayor compromiso con la situación y llevar adelante las medidas en forma mucho más rápida. Me parece que acá hay una falencia muy importante y una falta de acompañamiento del sector bancario privado que llama la atención. Y con respecto a la ley de emergencia, sí, decime. En cuanto a la ley provincial, bueno, yo creo que de lo que era el proyecto original se ha avanzado bastante. Ojalá se pueda rápidamente se implemente, porque la verdad que a mí me preocupa la situación económica en general, pero en particular la zona sur de la provincia, todo lo que tiene que ver con la actividad turística, con todo lo que conlleva hoteles, restaurantes, transporte, negocio. Me parece que se ve seriamente afectada. No estoy en condiciones de asegurarlo, pero me parece que la temporada invernal, si no está perdida, está prácticamente perdida. Y hay mucha gente que venía trabajando también con el turismo, que se había puesto a invertir, ¿no es cierto? Y con esto se encuentra en una situación bastante complicada. Así que espero que esta ley de emergencia, con las ayudas que establecieron los legisladores en la ley, pueda rápidamente ir, no digo compensar del todo, pero ir ayudando para transitar esta etapa difícil. Por ahí habría cosas que si uno le llaman un poco la atención de lo que eran los planteos iniciales, pero creo que entre todos los espacios políticos lo han podido mejorar bastante. A mí me hubiera gustado que hubiera tenido un poco más de participación o mayor definición cómo va a ser el trato, no solamente de la provincia, sino también de los municipios, la participación que los municipios tengan en esta ley, cómo se le garantiza dentro de las posibilidades el mantenimiento de las recaudaciones tanto a la provincia, pero está garantizado en parte a la provincia, pero también garantizado a los municipios. Me parece que acá debería haber un trabajo en conjunto durante este tiempo hasta superar esta situación total. El periodo electoral falta mucho. Hay una elección a medio término del año que viene, pero para que Tierra del Fuego no le mueve la aguja, es nada más que la elección de 2 diputados nacionales, pero creo que esencialmente de acá al 2023 falta mucho tiempo, así que habría que trabajar en conjunto todo para ver cómo salimos de la mejor manera, y después
llegado el momento, bueno, cada cual que compita como cree que debe competir, ¿no es cierto? Y me parece que acelerar esa discusión no le hace bien, no le hace bien a nadie y por supuesto que dificulta las cosas. Bueno, primero, antes de la última pregunta, era aclarar de que usted habla con la ley anterior porque ustedes presentaron 45 días antes, el bloque de Tierra del Fuego presentó 45 días antes un proyecto relacionado con el tema de la emergencia que fue tomado en parte por el Ejecutivo. Sí, vos fíjate que cuando el bloque de la UCR presentó ese proyecto, la reacción del gobierno fue rechazarlo, diciendo que era inviable. Después, muchas de las cosas que se planteaban ahí fueron tomadas de base de discusión, y la verdad que en esta situación, 30 o 40 días de diferencia, hacían a la diferencia. Pero bueno, ya está, estamos hablando con el diario El Lunes, la realidad es que ahora esta es la realidad que debemos ver y ojalá que rápidamente se ponga en marcha las soluciones que se planteaban en esta ley, para que el sector privado, que es esencialmente quien genera recursos para el sector público, se pueda poner rápidamente en movimiento. Con respecto al tema, vos hablabas de que uno de los ejes o de los proyectos que has presentado en esta nueva etapa de tu trayectoria política tenía que ver con el mar y el tema de la soberanía, Malvinas. Hiciste un par de pedidos de informes sobre la necesidad de generar y sostener las políticas en relación a los recursos marítimos, y otro en relación a la captura de este barco chino que se realizó. ¿Tuviste alguna respuesta con respecto a eso? No, todavía no. Vos sabés que la mecánica de tratamiento de los proyectos en el Senado es distinto a la legislatura de Tierra del Fuego, donde los pedidos de informe muchas veces se tratan sobre tabla. En el Senado no, va todo a comisión. Todavía están en comisión, no han salido de las comisiones todavía esos proyectos. Pero bueno, vamos a ver, seguramente en los próximos días por ahí, con la presentación de estos proyectos relacionados a Malvinas, concurra el secretario de Malvinas a nivel nacional, Daniel Filmo, y por ahí podemos tener la posibilidad de hacerle algunas consultas. También presenté uno relacionado con el apoyo que le está dando, aparentemente, por eso pido información, la República Oriental del Uruguay a toda la flota pesquera que anda pescando en la adyacencia del mar argentino y muchas veces adentro del mar argentino, porque la verdad que inclusive flotas que pescan en el área de Malvinas, que por ahí se contradice con la opinión que tiene Uruguay respecto a la postura argentina en Malvinas, con los hechos de darle el apoyo a este tipo de barcos, ¿no es cierto? La verdad que por ahí llama poderosamente la atención, pero bueno, vamos a ver, ojalá. Hay 3 o 4 temas relacionados a Malvinas, la pesca, recursos naturales que están en comisión y espero poderlos sacarlos rápidamente para tener, inclusive, independientemente de eso, algunas de estas preguntas, algunas de estas consultas de los pedidos de informe están elevados al ministro jefe de gabinete para la concurrencia el 17 de junio a una sesión que va a haber en el Senado, así que si no tengo posibilidad de sacar los pedidos de informe antes, se lo haré. Está dentro de las preguntas que le elevamos al jefe de gabinete, así que por ahí podemos tener una contestación en esa fecha. Y con respecto a este tema de la soberanía, y ya para ir cerrando, queríamos que hagas tu balance de lo que fue la gestión anterior, y como vos hablas del tema de la cooperación de Montevideo, de Montevideo, que es algo realmente que es histórico, desde la creación del Virreinato del Río de la Plata, Montevideo ha sido un apostadero para intereses que no son los más non santos para Argentina. Pero queríamos preguntarte, ¿cuál era tu reflexión sobre la gestión de Mauricio Macri y qué te pareció a vos el comunicado conjunto Folador y Duncan? En principio yo creo que es más que evidente, y la gente así lo ha entendido, el fracaso de la política económica del gobierno de Mauricio Macri. Realmente económicamente no anduvo bien. Yo creo que en lo que hace al funcionamiento institucional ha habido avances importantes en el gobierno de Macri. Había división de poderes, había
respeto al que piensa distinto. Yo creo que en ese sentido había libertad, en ese sentido yo creo que se ha avanzado. Lamentablemente no se pudo obtener los resultados que seguramente hubieran deseado en lo económico. Yo creo que en lo que hace al funcionamiento del Estado ha habido muchos avances, ha habido mejoramiento de muchas cosas, si no la nación no hubiera podido soportar como viene soportando esta crisis del coronavirus. Yo creo que ha habido mucha inversión en obra pública, en obras que hacen, que por ahí no se ve, que son muy importantes, en agua, en cloaca, en plantas de tratamiento de líquidos cloacales, muchas de las cuales ahora el actual gobierno está apropiándose, pero no importa. Acá lo importante es que las obras estén independientemente de quién las lleve adelante. Yo creo que en eso ha habido avances, lamentablemente en lo económico yo creo que no, para nada hubo avance, hubo un retroceso importante. Muchas veces se habla del endeudamiento del gobierno de Macri, pero no se dice toda la verdad, porque cuando Macri asumió el gobierno tenía alrededor de 43.000 millones de dólares de déficit, que de alguna manera hubo que hacerlo frente, y fue a través del endeudamiento. Cuando tratamos el proyecto de la deuda externa, yo hice un análisis detallado gobierno por gobierno del año 55 a la fecha, cómo se fue endeudando los gobiernos que se fueron endeudando, salvo dos, Ilia y Kirchner, bajaron el monto de la deuda externa. Y en el caso de los 4 años del gobierno de Macri, ¿cómo fue aplicada esa deuda? ¿A qué fue aplicada? Comúnmente ahora hablan fuga de capitales, pero esto no fue así. Mayormente fue a pagar déficit fiscal por un lado y pago de deudas que había contraído el país por otro lado. Y en lo que hace a la fuga de capitales, como le dicen, que es la compra de dólares de la gente y de las empresas, eso viene en todos los gobiernos, inclusive ahora en plena pandemia. Yo leí ayer o antes de ayer que en 2 meses, con el criterio de eso, fugaron 2.500 millones de dólares, que es la compra que la gente va haciendo, porque es la costumbre argentina de ahorrar en dólares. Entonces, bueno, yo creo que en algunas cosas ha avanzado en lo que hace a lo institucional, a las libertades, al respeto de las opiniones distintas, y en el nivel económico fue un fracaso. Un fracaso. La verdad que bueno, la gente ya con su voto lo dijo, ¿no es cierto? Y con respecto a la cuestión Malvinas, y a lo que yo te comentaba, lo del pacto fuera de Duncan. Vos fijate que, y yo escuchaba días pasados algunos excombatientes acá de Río Grande, en una declaración decía: el gobierno nacional tampoco cumplió en esto. Y primero que no es un acuerdo, es una hoja de ruta, pero una hoja de ruta basada en los acuerdos, en los convenios de Madrid, sí, que fueron suscritos oportunamente, y que este gobierno dijo: ni bien asuma, van a derogar el Foradona y Duncan y los acuerdos de Madrid. Y después se dieron cuenta que no era posible derogar los acuerdos de Madrid, porque derogar los acuerdos de Madrid es, dice llanamente, en pocas palabras, volver a declarar la guerra. Entonces me parece que esto no es así. Muchas veces, y vos que sos un estudioso de Malvinas, porque sí, vos es una materia que te apasiona. ¿Qué se avanzó durante los 12 años del gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner sobre el reclamo de soberanía? ¿En qué se avanzó o en qué se retrocedió en los 4 años de Mauricio Macri con respecto al reclamo? Además, en una de las últimas reuniones de la ONU de la época de Mauricio Macri se logró obtener más respaldo internacional, inclusive de países que siempre fueron renuentes a ese tipo de respaldo, como Canadá. Como Canadá, sí. Entonces me parece que hay toda una especie de una película referido a esto. Me parece que Malvinas es un tema tan importante donde no debería haber ningún tipo de diferencia, y para todos debería ser lo mismo. Algunos que están acostumbrados a hacer un relato, ¿viste? Ellos son los de la épica, de los que solamente ellos defienden los intereses, y me parece los intereses de la soberanía de Malvinas. Me parece que esto no es así. Me parece que en algunas cosas hay que dejar bajar un poquito la espuma y trabajar seriamente como una cuestión de Estado. A mí me parece que no es posible lo que prometieron en campaña de derogar los acuerdos de Madrid, porque en definitiva, a mi criterio, este Foradona y Duncan que tanto lo hablan no es ningún acuerdo, sí, es una hoja de ruta sobre conversaciones.
Pero, viste, ellos plantearon lisa y llanamente que le iban a derogar eso y que iban a derogar los acuerdos de Madrid. Y después se han dado cuenta de que no es posible derogar los acuerdos de Madrid. Pero bueno, vamos a ver, yo creo que acá en esto hay que tirar todo junto. Este año, lamentablemente, por estas razones de la pandemia, seguramente no habrá concurrencia de argentinos a la Asamblea de Naciones Unidas, donde siempre se trata en el Comité de Descolonización. No creo que haya representantes de la provincia de Tierra del Fuego en esas reuniones, como veníamos haciendo año tras año. Pero bueno, seguramente Argentina seguirá reclamando, como todos los años, por la soberanía. Y yo creo que estamos más cerca que antes de que esto se resuelva. Yo ayer presenté un proyecto viendo con agrado el acuerdo que se había la solución que se había llegado con el tema Chobos hace el año pasado, y la decisión del gobierno de Tierra del Fuego de resaltar ese acontecimiento, porque puede ser un camino de salida también a la solución de Malvinas, una solución que estaba muy cerca y que por ahí las ideas y los desvelos de algunos trasnochados en el 82 hicieron que se vuelva todo para atrás, ¿no es cierto? Pero la verdad que ojalá pudiéramos recuperar el estado y el estatus que teníamos en la época del 1965, con la resolución 2065, en un gobierno que muchos criticaron, pero que tuvo mucho, con el transcurso del tiempo uno se da cuenta que tuvo muchos avances de lo que no nos imaginábamos, como el reclamo de soberanía, el tema de la deuda externa, como fue el gobierno de Arturo Williams. Ojalá pudiéramos volver a esa situación, y lo que se dio después de eso con la complementación que había entre las islas y el continente. Bueno, las últimas, un pimponcito antes de irnos, que es algo más banal, es como para que la gente te conozca de otro punto de vista. ¿Qué música te gusta? ¿Qué música me gusta? Sí. Me gusta Sabina. Sabina, bueno, a ver, es bueno Sabina. Sabina y Serrat. Sabina y Serrat. ¿Vino o cerveza? Vino. No he probado la cerveza en mi vida. ¿Vos sabés? No sé ¿En por serio? qué, No, pero... pero nada. Lamentablemente te tengo que... Voy a romper yo siempre digo que estas entrevistas no son para carear, sino que son para preguntar, pero la verdad te voy a tratar de mentiroso. No puedo creer que no hayas probado la cerveza. No. Mira. No. Bueno, no he probado la cerveza en mi vida. 2 presidentes antes de la dictadura y 2 presidentes después de la dictadura. ¿Antes de la dictadura? Sí. Irigoyen y Ilia. ¿Después? Alfonsín. ¿Y quién sin más? Ninguna duda. ¿Y quién más? 2. Alfonsín. Alfonsín y Alfonsín. Alfonsín al cuadrado. Sí. Bueno, los 2 mejores gobernadores de la provincia de Tierra del Fuego. ¿Gobernadores? Gobernadores. La verdad que... O los menos peores. Los menos peores. El primer mandato de Estavillo. Primer mandato de Estavillo. Y el primer mandato de Estavillo, no. Y después, bueno, lo que pasa es que hay que ver cómo lo calificás. Por ahí yo creo que la gestión de Bertone no fue tan mala. Lo que pasa es que tomó medidas que por ahí había que tomar y que no son satisfactorias. Como en el mismo sentido lo pongo a Carlos Manfredotti, que le tocó acomodar una provincia que venía con serias dificultades, y eso le trajo un costo político. Entonces, para mí el primer gobierno de Estavillo, y en igualdad de condiciones por las las medidas que tuvieron que tomar, Manfredotti y Bertone. Bueno, la verdad te agradezco mucho, Pablo, por esta posibilidad que me das. Ya sé que por estas preguntas que me hiciste me van a matar. Pero Sí, estas son... Porque en realidad los 40 minutos anteriores solo fueron para generarte quilombo con estos últimos 30 segundos. Sí, lo que pasa es que, viste, que muchas veces hay que tomar medidas que no son simpáticas, pero que son necesarias. Y muchas veces si no están bien explicadas, si no están bien madurada por la gente, es muy difícil que la gente las acompañe. Pero hay que estar en cada una de las realidades. Yo siempre, cuando iban a la legislatura, viste que bueno, que siempre uno es confrontativo o confrontan con uno. Yo siempre decía,
sobre todo a los sectores gremiales. Yo la verdad que vos tenés razón en lo que pedís, porque vos sos representante de un sector, pero así como yo te entiendo a vos, vos tendrías que entender que mi responsabilidad como legislador es velar por el conjunto y no por un sector en particular. Yo no reniego de que vos tengas razón en tu reclamo. Ahora, tu reclamo debe ser considerado con la totalidad de los otros reclamos, y uno es como el que tiene que mediar en el conjunto de los reclamos. Y a veces el resultado no es el esperado, pero bueno, es lo que le toca a cada uno, la función de cada uno. Yo no reniego del gremialista que reclama lo mejor o lo máximo para su sector, me parece bárbaro, es más, lo felicito, pero también, así como yo lo entiendo a él debe entender que el que está legislando por ahí tiene que velar por distintos intereses y no por uno solo en particular. Y eso es muy difícil de entender, y más cuando hay cuestiones económicas en el medio. Por eso te digo que yo rescato el trabajo para ordenar que hizo tanto Manfredotti como Rosana Bertoni. Seguramente eso me traerá críticas, pero bueno, es lo que hay y es lo que toca. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, realmente te agradecemos que nos haya abierto esta posibilidad de hablar con vos. Tanto tiempo le sacamos al pueblo argentino la posibilidad de tu trabajo, no, pero está muy bueno, realmente te lo agradecemos, No, lo único que me están llamando, viste que hoy tenemos sesión y ahora hay una metodología especial para identificarte, viste, te llaman por teléfono, te sacan una foto y ahí comprueban tu identidad, porque como uno está trabajando en forma remota y yo estoy trabajando de mi domicilio, entonces viste, te llaman por teléfono, te sacan una foto con el teléfono y certifican que sos vos y te dan un código para poder ingresar a la sesión. Así que me estaban llamando, pero bueno, estamos en esta nota, así que ahora corto con vos y vuelvo a llamar. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, abrazo enorme. A vos y un gusto que te dediques a esto, y bueno, y no le aflojes con el tema de Malvinas. Seguramente, yo sé que muchas veces, a veces coincidimos, a veces no coincidimos, pero es un tema que deberíamos coincidir todos en ese sentido. No, tal cual, y hay algo que yo rescato, que a veces no coincidimos, pero que siempre me has abierto la puerta, siempre has estado pendiente y siempre estuviste, así que realmente eso es muy valorable. Que yo con el apellido Moreno a veces coincidimos y muchas veces no coincidimos. Sí, no, hay historia de familia, hay historia de familia. Pero siempre dentro del marco del respeto. No, obviamente. Eso sí. De cada uno, Así que bueno, de paso saludo al Colorado. Dale, muchísimas gracias, Abrazo enorme. Chau, chau. Chau, chau.